Ciudadanos mexicanos, prepárense para conocer la jugada más genial y humillante que jamás se haya aplicado contra el crimen organizado en toda la historia de América Latina. Imaginen esto: pandilleros de la MS-13 y Barrio 18, esos mismos criminales que durante décadas sembraron terror, extorsionaron familias y asesinaron inocentes, ahora están obligados a trabajar como obreros de construcción bajo el sol inclemente, sudando, cargando cemento, levantando muros. ¿Para qué? Para construir su propia megaprisión. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Los mismos criminales que creían que nunca pagarían por sus crímenes, ahora están literalmente construyendo las celdas donde van a pudrirse el resto de sus vidas. Esta no es una película, no es ficción, es la realidad brutal que Bukele ha implementado. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal de Z Reflexiones. Así que en el día de hoy les traemos un nuevo video de lo que está pasando en el mundo sobre la política. Así que no le voy a quitar más tiempo y lo dejo con el video. Ha implementado en El Salvador y que está dejando a todo el mundo con la boca abierta. Mientras en México, nuestros criminales viven como reyes en prisiones de lujo, con televisores, aire acondicionado, visitas conyugales y hasta fiestas, en El Salvador, los pandilleros están aprendiendo lo que significa el trabajo honesto, a la fuerza. ¿Se imaginan la humillación? ¿Se imaginan la ironía devastadora? Criminales que nunca trabajaron un día honesto en sus vidas, que vivían del terror y la extorsión, ahora con las manos llenas de callos, la espalda adolorida, construyendo ladrillo por ladrillo, el lugar donde van a pasar el resto de sus días. Esto no es solo justicia, es poesía. Es la demostración más clara de que cuando hay voluntad política real, cuando hay un líder que no negocia con criminales, cuando hay huevos para hacer lo que se tiene que hacer, los resultados son espectaculares. Prepárense para conocer los detalles de esta estrategia maestra que está transformando criminales en trabajadores forzados y que debería ser estudiada en todas las academias de seguridad del mundo. Esto es lo que pasa cuando un presidente decide que los criminales van a pagar con sudor, lágrimas y trabajo duro. La decisión de obligar a los pandilleros a construir su propia megaprisión no fue casualidad. Fue una estrategia psicológica calculada al milímetro por el equipo de Bukele. Queríamos que entendieran que sus días de parasitismo habían terminado para siempre, que si iban a estar en prisión, iban a contribuir a la sociedad que tanto daño le hicieron, explicó un alto funcionario del gobierno salvadoreño. La genialidad de esta medida opera en múltiples niveles que van mucho más allá de la simple construcción. Primero, está el aspecto económico. En lugar de contratar empresas privadas que costarían millones al Estado, los mismos criminales están financiando su propio encierro con su trabajo forzado. Cada bloque que ponen, cada muro que levantan, es dinero que el pueblo salvadoreño se ahorra, señaló el ministro de Justicia. Segundo, está el impacto psicológico devastador. Imaginen la mente de un pandillero que durante años se sintió intocable, poderoso, temido, ahora reducido a cargar sacos de cemento bajo la supervisión estricta de guardias armados. Los vemos quebrados mentalmente. Muchos lloran mientras trabajan. Otros suplican que los dejen descansar. Es la destrucción total de su ego criminal, reveló un supervisor de la construcción. Tercero, está el mensaje disuasivo para otros criminales. Las imágenes de pandilleros trabajando como obreros se han vuelto virales en redes sociales, mostrando a potenciales criminales cuál será su destino si siguen el camino del crimen. Hemos detectado una reducción significativa en el reclutamiento de pandillas. Los jóvenes ven estas imágenes y se lo piensan dos veces, confirmó un analista de inteligencia. Cuarto, está la rehabilitación forzada. Por primera vez en sus vidas, estos criminales están aprendiendo el valor del trabajo honesto, la disciplina, la responsabilidad. Algunos han confesado que nunca habían trabajado tan duro en sus vidas. Es la primera vez que producen algo útil para la sociedad, comentó un psicólogo penitenciario. La estrategia de Bukele no solo construye una prisión, construye una nueva realidad donde el crimen no paga, donde los criminales pagan.
Los testimonios de los pandilleros obligados a trabajar en la construcción de su propia megaprisión son absolutamente devastadores y revelan el nivel de quiebre psicológico que ha logrado Bukele. Nunca pensé que iba a terminar así, cargando cemento como un peón, confesó El Sombra, ex líder de una clica de la MS-13, que ahora trabaja 12 horas diarias en la construcción. Antes yo mandaba, yo decidía quién vivía y quién moría. Ahora ni siquiera puedo decidir cuándo ir al baño. Las imágenes filtradas muestran a pandilleros con las manos llenas de ampollas, la espalda adolorida, algunos llorando de agotamiento mientras cargan materiales pesados bajo el sol implacable. Es la humillación más grande que he vivido. Estoy construyendo mi propia tumba, se escucha decir a uno de ellos en un video grabado clandestinamente. Los supervisores reportan que muchos pandilleros han tenido crisis nerviosas durante el trabajo. Ayer uno se puso a gritar que él era un homeboy respetado, que no era un obrero. Lo pusimos a cargar ladrillos hasta que se calmó, relató un guardia. Lo más impactante es ver cómo criminales que se tatuaron el cuerpo completo con símbolos de poder ahora están cubiertos de polvo de cemento, con uniformes de trabajo que ocultan sus tatuajes de pandilla. Los tatuajes que antes eran símbolos de respeto, ahora son recordatorios de su humillación, observó un psicólogo. Algunos pandilleros han intentado sabotear la construcción, pero las consecuencias son inmediatas. Reducción de comida, trabajos más pesados, aislamiento total. Aprendieron rápido que la resistencia solo empeora su situación, explicó un oficial penitenciario. Los testimonios también revelan cómo el trabajo forzado está destruyendo la jerarquía interna de las pandillas. Ya no hay líderes ni soldados. Todos somos iguales cargando cemento. La estructura se desmoronó, confesó un ex palabrero de Barrio 18. Pero quizás el testimonio más revelador viene de El Flaco, quien después de 3 meses de trabajo dijo: «Por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa ganarse el pan con el sudor. Ojalá hubiera aprendido esto antes de convertirme en un monstruo». Mientras en El Salvador los pandilleros sudan construyendo su propia prisión, en México, nuestros criminales viven como auténticos reyes en centros penitenciarios que parecen hoteles de lujo. La diferencia es tan brutal que duele reconocerla. En prisiones mexicanas como Puente Grande o El Altiplano, los capos tienen celdas con televisión de pantalla plana, aire acondicionado, cocinas equipadas y hasta jacuzzis clandestinos. He visto celdas de criminales mexicanos que son más lujosas que mi propia casa, confesó un exfuncionario penitenciario que trabajó en ambos países. Mientras los pandilleros salvadoreños cargan sacos de cemento de 50 kilos bajo el sol, los criminales mexicanos ordenan comida gourmet desde sus celdas climatizadas. En México, ir a prisión es como unas vacaciones pagadas por el Estado. En El Salvador, es trabajo forzado hasta que te mueras, comparó un analista de sistemas penitenciarios. La diferencia en el tratamiento es abismal. En El Salvador, los pandilleros duermen en el suelo, comen una vez al día y trabajan hasta el agotamiento. En México, los criminales tienen camas cómodas, 3 comidas al día, visitas familiares y hasta fiestas de cumpleaños. Nuestros criminales están mejor en prisión que muchos mexicanos trabajadores en sus casas, lamentó un activista de derechos humanos. El contraste se vuelve más doloroso cuando comparamos los resultados. Mientras El Salvador ha logrado una reducción histórica en los homicidios, México sigue sangrando con más de 30,000 asesinatos anuales. La comodidad de nuestras prisiones es un incentivo para el crimen. Los criminales saben que aunque los capturen, van a vivir mejor que en la calle, analizó un criminólogo mexicano. En El Salvador, las imágenes de pandilleros trabajando como obreros se han vuelto un elemento disuasivo poderoso. En México, las imágenes de criminales viviendo cómodamente en prisión envían el mensaje opuesto. Cuando un joven mexicano ve que los criminales viven mejor en prisión que él trabajando honestamente, ¿qué mensaje le estamos dando?, cuestionó un sociólogo. La realidad es que mientras Bukele ha convertido las prisiones en centros de trabajo forzado, nosotros las hemos convertido en centros de descanso y relajación para criminales. En El Salvador,
Los criminales pagan por sus crímenes con sudor y lágrima. En México, los premiamos con comodidades que muchos ciudadanos honestos no pueden costear, concluyó un ex secretario de Seguridad. Los detalles del proceso de construcción de la megaprisión por parte de los propios pandilleros son absolutamente fascinantes y revelan el nivel de planificación que tuvo esta estrategia. Cada día, a las 5:00 am, más de 2.000 pandilleros son despertados con sirenas ensordecedoras para comenzar su jornada laboral de 12 horas continua. No hay descansos, no hay excusas, no hay privilegio. Trabajas o no comes, explicó el director de la construcción. Los pandilleros han sido organizados en brigadas especializadas. Unos mezclan cemento, otros cargan materiales, algunos levantan muros y los más fuertes transportan estructuras metálicas. Hemos descubierto que muchos de estos criminales tienen habilidades que nunca habían usado para algo productivo, comentó un ingeniero supervisor. La ironía es devastadora. Pandilleros que antes destruían propiedades, ahora están construyendo la estructura más segura de Centroamérica. Cada bloque que ponen es un paso más hacia su propio encierro permanente, observó un arquitecto del proyecto. Las medidas de seguridad durante la construcción son extremas. Francotiradores en torres de vigilancia, perros entrenados patrullando el perímetro y guardias armados supervisando cada movimiento. Si intentan escapar, sabotear o siquiera descansar sin permiso, las consecuencias son inmediatas, advirtió un oficial de seguridad. Los pandilleros han tenido que aprender oficios que nunca imaginaron: albañilería, plomería, electricidad básica, soldadura. Es irónico ver a un asesino serial aprendiendo a instalar tuberías. La vida da muchas vueltas, reflexionó un instructor técnico. El progreso de la construcción es monitoreado las 24 horas y cualquier retraso resulta en extensión de la jornada laboral. Si la cuadrilla no cumple la meta diaria, trabajan hasta cumplirla, aunque sea de madrugada, explicó un supervisor. Los materiales son contados y supervisados meticulosamente para evitar que los pandilleros fabriquen armas improvisadas. Cada clavo, cada tornillo, cada herramienta es registrada y devuelta al final del día, detalló un oficial de seguridad. Pero quizás lo más impactante es que los pandilleros están construyendo celdas de máxima seguridad, sabiendo que ellos mismos las van a ocupar. Están construyendo su propio infierno, y lo saben. Algunos lloran mientras levantan los muros que los van a encerrar para siempre, reveló un psicólogo que observa el proceso. El impacto psicológico de obligar a los pandilleros a construir su propia megaprisión ha sido devastador y ha logrado algo que décadas de programas de rehabilitación no pudieron: la destrucción completa del ego criminal. Estamos presenciando la desintegración mental de estructuras criminales que parecían inquebrantables, reportó la doctora Carmen Vázquez, psicóloga especializada en comportamiento criminal. Los pandilleros que antes se sentían invencibles, que caminaban con arrogancia y desprecio por la autoridad, ahora están quebrados psicológicamente. Los vemos caminar con la cabeza gacha, los hombros caídos, completamente derrotados. Es la humillación más profunda que pueden experimentar, observó un guardia penitenciario. El trabajo físico extremo ha destruido la mística del pandillero como figura de poder. Antes se veían como guerreros urbanos, como soldados de élite. Ahora se ven como lo que realmente son: criminales comunes, obligados a trabajar como obreros, analizó un criminólogo. Los tatuajes que antes eran símbolos de respeto y temor, ahora están cubiertos de polvo, cemento y sudor. Sus tatuajes de vida loca se ven patéticos cuando están cargando ladrillos como peones, comentó un supervisor. La jerarquía interna de las pandillas se ha desmoronado completamente. Ya no hay líderes respetados cuando todos están igualmente humillados cargando cemento. El poder se mide por quién puede cargar más sacos sin desmayarse, explicó un oficial de inteligencia. Muchos pandilleros han desarrollado crisis de identidad severas. Se preguntan quiénes son realmente si no son los criminales temidos que creían ser. Es una crisis existencial profunda, reportó un psicólogo. Algunos han comenzado a cuestionar toda su vida criminal.
Escuchamos conversaciones donde se preguntan por qué eligieron el crimen cuando podrían haber trabajado honestamente desde el principio, reveló un guardia que habla español. El trabajo forzado también ha destruido la romantización del crimen. Ya no hay nada glamoroso en ser pandillero cuando estás sudando como un obrero común bajo el sol, observó un sociólogo. Los pandilleros más jóvenes son los más afectados psicológicamente. Los que entraron a las pandillas buscando respeto y poder, ahora entienden que solo encontraron humillación y trabajo forzado, explicó un trabajador social. La transformación psicológica es irreversible. Nunca volverán a verse a sí mismos como los criminales poderosos que creían ser, concluyó la doctora Vázquez. La estrategia de Bukele de obligar a pandilleros a construir su propia megaprisión ha generado reacciones polarizadas a nivel internacional, pero los resultados hablan por sí solos. Organismos de derechos humanos han criticado la medida, pero gobiernos de todo el mundo están estudiando secretamente el modelo salvadoreño. Oficialmente lo criticamos, pero extraoficialmente estamos analizando cómo adaptarlo a nuestras realidades, confesó un funcionario europeo bajo condición de anonimato. Estados Unidos, que inicialmente criticó las medidas de Bukele, ahora envía delegaciones discretas para estudiar el sistema penitenciario salvadoreño. Los resultados son innegables: reducción del 95% en homicidios, desarticulación de pandillas y ahora criminales trabajando productivamente, reconoció un analista del Departamento de Estado. Países latinoamericanos como Colombia, Honduras y Guatemala han expresado interés en implementar versiones adaptadas del modelo. Si funciona en El Salvador, ¿por qué no podría funcionar aquí?, se preguntó un ministro de Seguridad centroamericano. La comunidad internacional está dividida entre quienes defienden los derechos humanos de los criminales y quienes priorizan los derechos de las víctimas y la sociedad. Es fácil criticar desde países donde no han vivido el terror de las pandillas, respondió un funcionario salvadoreño a las críticas internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado las condiciones de trabajo, pero las encuestas en El Salvador muestran un apoyo del 95% de la población a estas medidas. El pueblo salvadoreño prefiere ver a los criminales trabajando que aterrorizando a familias inocentes, explicó un sociólogo local. Medios internacionales han intentado mostrar a los pandilleros como víctimas del sistema, pero las imágenes de ellos construyendo su propia prisión han generado apoyo mundial. La gente común entiende la justicia poética de que los criminales construyan su propio encierro, comentó un analista de medios. Países asiáticos como Singapur y Filipinas han elogiado abiertamente el modelo. Es exactamente lo que necesitamos: criminales pagando por sus crímenes con trabajo duro, declaró un funcionario filipino. La Unión Europea mantiene una posición ambigua. Critican públicamente pero estudian privadamente. Los resultados de Bukele están obligando al mundo a reconsiderar qué significa realmente la justicia, analizó un experto en política internacional. El modelo salvadoreño está redefiniendo el debate global sobre cómo tratar a los criminales, concluyó un académico de relaciones internacionales. El modelo de Bukele de obligar a criminales a trabajar en la construcción de su propia prisión ofrece lecciones devastadoras para México, donde nuestros criminales viven como reyes mientras el pueblo sufre. La primera lección es la importancia de la voluntad política real. En México tenemos las leyes, tenemos los recursos. Lo que nos falta es un líder con los huevos de Bukele para implementar medidas duras, confesó un exfuncionario de seguridad mexicano. La segunda lección es que los criminales deben pagar por sus crímenes, no ser premiados con comodidades. Mientras nuestros criminales tengan televisión y aire acondicionado en prisión, seguirán viendo el crimen como una opción viable, analizó un criminólogo mexicano. La tercera lección es el poder disuasivo de la humillación pública. Las imágenes de pandilleros trabajando como obreros han hecho más por la prevención del crimen que décadas de programas sociales, observó un especialista en seguridad. México podría implementar trabajo forzado para criminales en proyectos de infraestructura, construcción de escuelas, hospitales, carreteras.
Imaginen a los narcos construyendo las escuelas que sus drogas destruyeron. Sería justicia poética, propuso un activista social. La cuarta lección es que la rehabilitación real viene del trabajo duro, no de terapias grupales. El trabajo honesto enseña valores que ningún psicólogo puede inculcar, explicó un pedagogo penitenciario. Sin embargo, implementar el modelo en México enfrentaría obstáculos únicos. Nuestros cárteles tienen más poder económico y político que las pandillas salvadoreñas. Sería una guerra, advirtió un analista de seguridad. La quinta lección es la importancia de la opinión pública. Bukele tiene el apoyo total de su pueblo. En México, los medios y ONGs defenderían más a los criminales que a las víctimas, lamentó un periodista de investigación. La sexta lección es que los resultados justifican los métodos. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros. Los números no mienten, destacó un estadístico. Para México, adaptar el modelo requeriría reformas constitucionales, cambios en el sistema de justicia y, sobre todo, un líder dispuesto a enfrentar las críticas internacionales. Necesitamos un presidente que priorice a las víctimas sobre los victimarios, concluyó un activista de derechos de las víctimas. El modelo de Bukele demuestra que sí se puede derrotar al crimen organizado. Solo necesitamos la voluntad de hacerlo, reflexionó un exmilitar mexicano. La estrategia de Bukele de obligar a criminales a construir su propia megaprisión podría convertirse en el modelo estándar para el tratamiento de criminales a nivel mundial, especialmente cuando los resultados son tan contundentes. Estamos presenciando una revolución en la justicia penal que podría cambiar para siempre cómo el mundo trata a los criminales, predijo el doctor Roberto Martínez, experto en sistemas penitenciarios internacionales. Los resultados hablan por sí solos. El Salvador ha pasado de tener la tasa de homicidios más alta del mundo a una de las más bajas, y ahora tiene criminales trabajando productivamente en lugar de consumiendo recursos del Estado. Es el ejemplo más claro de que la mano dura funciona cuando se aplica correctamente, analizó un especialista en políticas públicas. Países de África y Asia ya están enviando delegaciones para estudiar el modelo salvadoreño. Queremos aprender cómo convertir a nuestros criminales de parásitos en contribuyentes, explicó un ministro de Justicia africano. La construcción de la megaprisión por parte de los propios pandilleros se está convirtiendo en un símbolo global de justicia efectiva. Las imágenes de criminales trabajando como obreros están inspirando a gobiernos de todo el mundo, reportó un corresponsal internacional. El modelo también está redefiniendo el debate sobre derechos humanos. Los derechos de las víctimas están empezando a pesar más que los supuestos derechos de los criminales, observó un filósofo del derecho. Sin embargo, la implementación global del modelo enfrentaría resistencia de organizaciones internacionales. Las ONGs de derechos humanos van a luchar contra cualquier país que trate de implementar el modelo Bukele, advirtió un analista político. La clave del éxito futuro será adaptar el modelo a las realidades locales. No se trata de copiar exactamente lo que hizo Bukele, sino de aplicar los principios: trabajo forzado, humillación del ego criminal y resultados medibles, explicó un consultor en seguridad. Los países que implementen versiones del modelo podrían formar una nueva alianza internacional. Podríamos ver una coalición de países que priorizan la seguridad ciudadana sobre los derechos de los criminales, especuló un diplomático. El legado de Bukele podría ser cambiar para siempre la percepción mundial sobre cómo debe funcionar la justicia. Dentro de 20 años, el mundo podría estar dividido entre países que siguen el modelo Bukele y países que siguen sufriendo criminalidad, concluyó un futurista político. La megaprisión construida por pandilleros podría ser recordada como el momento en que el mundo decidió que los criminales deben pagar, no ser premiados, reflexionó un historiador. La imagen de pandilleros sudando bajo el sol mientras construyen su propia megaprisión representa todo lo que México necesita, pero no tiene: voluntad política para hacer que los criminales paguen realmente por sus crímenes. Mientras nosotros seguimos debatiendo los derechos humanos de asesinos y extorsionadores, Bukele
ya resolvió el problema con resultados concretos y medibles. La diferencia entre El Salvador y México es que ellos decidieron actuar mientras nosotros seguimos hablando, lamentó un analista de seguridad mexicano. La realidad es brutal pero innegable. Mientras los criminales mexicanos viven cómodamente en prisiones climatizadas, los salvadoreños cargan cemento hasta el agotamiento. Mientras nuestros narcos siguen operando desde la cárcel, los pandilleros salvadoreños están demasiado cansados para planear crímenes. Bukele entendió algo que nosotros nos negamos a aceptar. Los criminales solo entienden el lenguaje de la fuerza, reflexionó un exfuncionario de seguridad. El modelo de trabajo forzado para criminales no es solo una medida punitiva, es una lección de vida que muchos de estos criminales nunca tuvieron. Por primera vez están aprendiendo el valor del trabajo honesto, aunque sea a la fuerza, observó un sociólogo. Para México, implementar algo similar requeriría una revolución en nuestro sistema de justicia y, más importante, en nuestra mentalidad. Tendríamos que decidir si priorizamos a las víctimas o a los victimarios, planteó un activista de derechos de las víctimas. La construcción de la megaprisión por parte de los propios pandilleros es más que una estrategia carcelaria. Es un símbolo de que la justicia real existe cuando hay voluntad de aplicarla. Es la prueba de que sí se puede obligar a los criminales a pagar por sus crímenes, concluyó un jurista. El contraste con México es doloroso. Mientras ellos han logrado paz con mano dura, nosotros seguimos sangrando con mano blanda. Cada día que no implementamos medidas como las de Bukele es un día más de impunidad para nuestros criminales, advirtió un especialista en seguridad. La pregunta que nos queda es si México tendrá algún día un líder con el valor de Bukele para implementar justicia real. Necesitamos un presidente que se atreva a hacer que los criminales trabajen en lugar de descansar, expresó un ciudadano común. Hasta que no veamos a nuestros criminales sudando como los pandilleros salvadoreños, seguiremos siendo rehenes del crimen organizado, concluyó un analista. La megaprisión construida por pandilleros no es solo una cárcel, es un monumento a lo que es posible cuando se decide que la justicia debe ser real, no simbólica. La rutina diaria de los pandilleros convertidos en obreros forzados es un infierno calculado al milímetro para quebrar cualquier vestigio de arrogancia criminal. A las 4:30 am suena una sirena ensordecedora que los despierta de su sueño en el suelo de cemento frío. No hay colchones, no hay almohadas, duermen como los perros que son, explicó un guardia penitenciario. A las 5:08 am comienza el conteo obligatorio, donde deben permanecer en posición de firmes durante 30 minutos, mientras los guardias verifican que ninguno haya escapado durante la noche. Si uno se mueve, todos pagan con ejercicios físicos adicionales, reveló un supervisor. El desayuno consiste en una tortilla, frijoles aguados y agua. Comen lo mínimo necesario para tener energía para trabajar. Nada más, especificó el director nutricional. A las 6:00 am comienza la jornada laboral real. 12 horas continuas de trabajo físico extremo bajo supervisión armada. Cargan sacos de cemento de 50 kilos, mezclan concreto a mano, transportan varillas de acero. Es trabajo de bestias, describió un ingeniero de la obra. Los descansos son de exactamente 10 minutos cada 3 horas, y solo para tomar agua. Si se sientan durante el descanso, pierden la siguiente pausa, advirtió un capataz. Los pandilleros más débiles físicamente son asignados a tareas igualmente agotadoras, pero diferentes. Limpiar escombros, clasificar materiales, cargar herramientas. No hay trabajo fácil, todos sudan por igual, enfatizó un supervisor. Durante el trabajo están prohibidas las conversaciones. Solo pueden hablar para coordinar tareas laborales. Cualquier otra comunicación resulta en castigo, explicó un guardia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te puedas perder ni un video como esto. Así que nos vemos en el próximo video y gracias por quedarte hasta el final.